Bueno, son las 6:05, no se ha incorporado ningún aprendiz, pero la plataforma ha estado molestando, casi no logró ingresar, se le dio un error de usuario, mi nombre no identificado, entonces es probable que a los demás también les pueda estar pasando lo mismo, porque siempre hay participación de aprendices en estas conferencias. Voy a esperar 10 minutos para ver si se incorpora algún aprendiz. Buenos días, David y Juan Fernando. Esperamos entonces 5 minuticos más para ver si se incorporan más aprendices. Ya pues tuvimos la experiencia hoy de que la plataforma no nos estaba dejando ingresar. Hasta el momento somos los 3 primeros que logramos ingresar a la plataforma después de haberlo intentado. No sé si Juan Fernando tuvo inconvenientes para ingresar. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya a esta conferencia web. Ya creo que no se incorpora nadie más. Por favor, me confirman si me están escuchando. David, Juan Fernando. Gracias, David. Listo, Juan Fernando, muchas gracias. Entonces hoy tenemos nuestra conferencia web correspondiente a la unidad 3, servicios de instalación. Ya deben estar viendo mi escritorio, ¿cierto? Levantan la manito en el aplicativo para indicarme si están viendo ya el escritorio. Listo, gracias, la pueden bajar. Bueno, entonces, igual que en todas las unidades, simplemente hacemos clic en materiales del programa, luego vamos a la carpeta que corresponde, en este caso la unidad 3, servicios de instalación. Y acá entonces tenemos 3 elementos. El primero es la descripción general, que es un elemento interactivo, requiere flash. El segundo ya es el contenido interactivo como tal de la unidad 3. Y el tercer elemento tiene 4 documentos. Son los 4 documentos sobre las temáticas generales de esta unidad. Entonces, para el primero simplemente le decimos Get Adobe Flash Player y permitir. Tenemos entonces la descripción general, tiene los objetivos, que es identificar los criterios para la selección e instalación de sensores y actuadores de acuerdo a las condiciones del proceso donde estos van a interactuar como partes de un sistema autónomo. Las actividades, únicamente se desarrolla la actividad central, se envía sin comprimir. La actividad complementaria no se desarrolla, ninguna de las actividades complementarias del curso se desarrolla. Pero sí tenemos un foro temático en el que también pueden participar. Lo ideal es que primero desarrollen la actividad, se estudia el material del curso, se desarrolla la actividad central, se realiza la evaluación y finalmente se participa en el foro ya cuando los conocimientos estén bien sólidos.
una pequeña evaluación en línea que tiene un pequeño error. Hay un punto en el que se habla de actuadores y resulta hablando de una termocupla. Ese es el único punto que hay así como malito. De resto todos los puntos están correctos, pero no hay problema porque en el momento de calificar se ajustan el puntaje, entonces no se van a ver afectados para nada. Bueno, y los contenidos: instalación de sensores digitales, sensores análogos, características de instalación de transmisores, montaje de tableros de control e instalación de motores eléctricos, instalación de actuadores para fluidos, instalación de dispositivos neumáticos. Vamos ahora sí a ver el contenido interactivo de hoy. Bienvenidos. Aquí encontraremos material que servirá de apoyo para el desarrollo de las actividades de la unidad 3. Haga clic en la X para cerrar y ver el material didáctico. Entonces, igual que en todas las unidades, el material trae un audio que simplemente narra lo que va saliendo, ¿no? Instalación de sensores digitales. El adecuado lugar y forma de instalación de sensores es importante a los efectos de obtener datos confiables y valederos. Se emplean para detectar metales, plástico, piedra y madera. Tienen sensibilidad ajustable y se encuentran de diferentes formas: cilíndrica, cuadrada y rectangular. Haga clic en cada una de las imágenes para ver la información. Les voy a pedir un favor. ¿Esa narración ustedes la escuchan o ustedes no la escuchan allá? Ahorita, la narración que acabó de escucharse, el sonido que se reprodujo de este material interactivo, ¿ustedes sí lo alcanzan a escuchar? Ah, perfecto. Es que revisando las grabaciones, no alcanzaba a escuchar en algunas, entonces quería confirmar eso. Ven, igual, el sistema nos acaba de indicar qué es lo que hay que hacer, pero nosotros miramos que hay elementos interactivos ya por la experiencia que nos da el haber realizado, al haber estudiado el material de las otras dos unidades. De sensores de proximidad capacitivos e inductivos y sensores fotoeléctricos. Sensores de proximidad capacitivo e inductivo. Se emplean para detectar metales, plástico, agua, piedra y madera. Tienen sensibilidad ajustable y se encuentran de diferentes formas: cilíndrica, cuadrada y rectangular. Aplicaciones: detecta la proximidad a la zona de detección de objetos metálicos conductores de electricidad tales como acero, níquel, latón, aluminio y cobre. Se utiliza en máquinas de mecanizado de metales, en sistemas de selección de metales reciclados, entre otros. Bueno, acá tenemos todos los capacitivos. Aplicaciones: detección de proximidad de todo tipo de materiales tales como hierro, vidrio y plástico, entre otros. Y acá una gran diferencia entre los sensores capacitivos y los inductivos. El inductivo me permite detectar cualquier tipo de material y el capacitivo no. Sensores de proximidad Sensores de proximidad. El capacitivo solamente objetos metálicos, elementos metálicos. Tener presente esto entonces.
Instalación de sensores análogos. Instalación de sensores análogos. Los más implementados son las termocuplas y los RTDs. Haga clic en cada una de las aplicaciones para ver la información. Termocuplas. Están formadas por la unión de dos metales distintos, los cuales se encuentran soldados por uno de sus extremos y por el otro extremo se dejan separados. Haga clic en cada uno de los botones para ver la información. Bueno, esta sería entonces la clasificación según sus materiales, ¿no? Hay unos rangos de temperatura. Miremos la conexión. Frecuentemente, las termocuplas suelen ir introducidos en una carcasa cerrada en su extremo, termopozo, que se fabrica de alguna aleación metálica resistente a la corrosión o al calor, y en otros casos se utiliza un material refractario. Las termocuplas están frecuentemente acabadas con una conexión o un terminal que permite la conexión con el resto del circuito. Alternativamente, un conector especial puede ser incluido. En estos dispositivos, las patas conectoras están construidas de materiales o aleaciones adecuadas para no alterar la medición. Bueno, serían las termocuplas o sensores de temperatura, ¿no? RTDs se fundamentan en la variación que experimenta la resistencia de los metales con la temperatura, siendo esta variación aproximadamente lineal con la temperatura. Uno de los metales más usados para este tipo de detector es el platino, el cual se caracteriza por presentar una resistencia de 100 vatios a 0 grados centígrados. El aspecto exterior de las RTDs industriales es prácticamente idéntico al de las termocuplas. Aplican las mismas consideraciones ambientales de instalación y se debe prestar atención a los conceptos de presión, temperatura, ataque químico, abrasión, porosidad, requiriéndose los mismos tipos de termopozos de protección. La interconexión entre las RTDs e instrumentos se realiza con cable común de cobre. Existen 3 tipos de RTDs, de acuerdo a su construcción y cableado. Y estas serían entonces las 3. Bifilar, trifilar y cuatrifilar. Sensores de nivel. Existen 2 clases de sensores de nivel. Para medir el nivel de líquidos y sólidos depositados en un contenedor o recipiente. Sensores de nivel líquidos. Se utilizan para comprobar si el nivel de un depósito ha superado o no una determinada posición. Sensores de nivel para sólidos. Detección de materiales en grano, polvo, diodos, productos químicos. Su sensibilidad puede ser ajustable mediante un potenciómetro. Haga clic para continuar. Criterios de selección según características de instalación y ambiente de trabajo. Entonces esto es muy importante a la hora de seleccionar nuestro sensor de nivel. Conductivos, capacitivos, por radiofrecuencia, por presión diferencial. Y los ambientes de trabajo en donde van a estar ellos, el entorno al que van a estar sometidos, el tipo de material. Sensores de flujo volumétrico y masa. Existen 2 clases de sensores de nivel para medir el nivel de líquidos y sólidos depositados en un contenedor o recipiente. Haga clic para continuar.
Y ahí los tenemos. De acuerdo al tipo de fluido. Por ejemplo, el medidor turbinamásico, líquidos, gases y vapores. No todos pueden detectar, por ejemplo, los gases. En esto es muy importante, nosotros estuvimos mirando en el foro número 2 qué elementos, qué características de selección se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar, valga la redundancia, de seleccionar los elementos de un sistema automatizado. Fíjense acá dentro de la caracterización que va mostrando para cada uno de estos el tipo de ambiente en el que pueden ellos estar. Si seleccionamos mal un sensor, pues sencillamente se va a deteriorar rápidamente y no va a cumplir con la funcionalidad para la cual nosotros lo requerimos, no con la exactitud que se requiere. Eso va a implicar pues sensores de presión. El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. Las unidades de presión en los manómetros vienen dadas generalmente en PSI, kilogramo por centímetro cuadrado, bar, in, Hg, entre otras. Composición del fluido. Temperatura del fluido. Condiciones ambientales. Rango de presión. Condiciones que afectan el uso del sistema. Método de instalación. Precisión requerida. Bueno. Sensores de presión piezoeléctricos. Los sensores de presión piezoeléctricos ofrecen capacidades excepcionales, como tiempos de subida muy rápidos y rangos dinámicos amplios. Estos atributos permiten detectar y monitorear picos, pulsaciones e impulsos de presión dinámica en medios gaseosos o líquidos. Se ha comprobado su eficacia para el diagnóstico, la verificación y el mantenimiento en relación a la detección de problemas potenciales y al ajuste de procesos para la eficiencia de picos. Aplicaciones: estaciones de compresión de gas, equipos para minería, plataformas offshore, plantas químicas, producción de gases peligrosos, centrales generadoras de energía, sistemas de procesos, sistemas de bombeo peligrosos. Circuito de combustible de alta presión, raíl común. Este elemento es del que toma nombre el sistema y consiste en un colector o regleta de distribución que actúa como amortiguador de las pulsaciones causadas por la bomba de alta presión y por la pérdida de combustible durante la inyección. El efecto amortiguador se basa en el volumen interno, aproximadamente 35 centímetros cúbicos, elevado en comparación con el volumen inyectado, pero no tanto como para provocar retardos en arranque debidos al reabastecimiento de combustible. Está construido con acero de alta calidad para soportar las elevadas presiones de trabajo y su forma es generalmente cilíndrica con las consiguientes tomas para los inyectores. En él está colocado también el sensor de presión. Instalación de sensores. Transmisores. Características de instalación de los transmisores. Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o una combinación de estos. Existen varios tipos de señales de transmisión: neumáticas, electrónicas, digitales, inteligentes. Los transmisores neumáticos. Los transmisores neumáticos generan una señal neumática variable linealmente de 3 a 15 psi, para el campo de medida de 0 a 100% de la variable. Los transmisores electrónicos generan la señal estándar de 4 a 20 mA corriente continua, a distancias de 200 metros a 1 kilómetro.
capaces de realizar mediciones de flujo y presión diferencial, presión de vacío, presión absoluta y nivel de líquidos. Ideales para la industria de aceite, gas, químicas, potencia, aguas y bebidas en general. Transmisores digitales. Los transmisores digitales emiten una señal digital, que consiste en una serie de impulsos, señal de muy pequeña duración, en forma de bits. Cada bit consistirá en dos signos, el 0 y el 1, que corresponden al paso no de corriente. Los transmisores inteligentes emiten una señal eléctrica, analógica o digital, proporcional a la variable medida y además pueden comunicar digitalmente con otros equipos, los que envían informaciones diversas y de los que reciben instrucciones. Bueno, básicamente estos transmisores se emplean debido a que el sensor como tal lo único que hace es captar esa variable de una magnitud física. Nos da una pequeña señal y el transmisor toma esa pequeña señal y la retransmite. Básicamente es eso. Protocolos. Los protocolos de comunicación más usados son Protocol HART, Highway Addressable Remote Transmitter. En este protocolo la señal de información está contenida en una señal digital FSK superimpuesta a una analógica de 4 a 20 miliamperios. Para la calibración de este tipo de transmisores, se usa una interfaz HART que proporciona un enlace físico entre un instrumento de campo HART y un PC o algún dispositivo portátil. La interfaz se conecta a través del puerto serial RS-232 o USB, buses de campo, DeviceNet, WorldFeed, Foundry o Fielbus, Modbus, Interbus and Profibus. Son redes digitales bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie que conectan dispositivos de campo como transductores, actuadores, sensores, módulos de entrada-salida y controladores. Bueno, esto está más que claro. ¿Sí entendieron esto? ¿Sí comprendieron esta parte o no? Ah, bueno. Básicamente acá estamos hablando de la interfaz, la forma en que se están conectando. Se pueden conectar, entre comillas, por un puerto RS-232, o sea, un puerto serial. Y el protocolo, pues, la forma, las condiciones, las características y el código es un conjunto de elementos para que pueda establecerse una comunicación efectiva entre el transmisor y el receptor. Básicamente es eso. Y los buses, pues sencillamente la forma en que se conectan todos estos elementos entre sí. Veremos ahora la instalación de tableros de sensor, de control, perdón. El que acabamos de trabajar era lo que tenía que ver con instalación de sensores. Instalación de tableros de control. Definición. Todos los procesos automatizados requieren ser alimentados y protegidos eléctricamente y a su vez, centralizar el control en un solo espacio con el fin de facilitar el trabajo de operarios y usuarios del sistema. Para cumplir con estas necesidades se debe instalar un tablero de control eléctrico el cual permite distribuir las señales de control y alojar los elementos de protección y control de forma segura y accesible para el usuario. Los equipos de protección y de control, así como los instrumentos de medición, se instalan por lo general en tableros eléctricos, teniendo una referencia de conexión. Estos pueden ser diagrama unifilar, diagrama de control, diagrama de interconexión. Bueno, ahí simplemente se concentra todo. Centralizamos todo para evitar inconvenientes, para que haya una mayor organización, para que haya un mayor control. Instalación de tableros de control. Estructura. Unidades de mando y señalización.
La comunicación entre hombre y máquina agrupa todas las funciones que necesita el operador para controlar y vigilar el funcionamiento de un proceso. El operador debe estar capacitado para que pueda percibir y comprender los sucesos y responder de una manera eficaz a la solución de un determinado imprevisto. Elementos físicos. Láminas o chapas de hierro o acero. Envolvente, soporte, compartimentos, caja de control, barras de aluminio o de cobre, barra colectora o principal, barra secundaria o de distribución, barra de neutro, barra de tierra, componentes y aparatos eléctricos. Interruptores miniaturas. Interruptores de caja moldeada y de potencia. Contactores y relés de sobrecarga. Luces pilotos y señalización. Equipos de medición. Instalación de tableros de control, clasificación de los tableros. Normas aplicables en la fabricación de tableros electrónicos. Los tableros, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolas o armarios eléctricos de baja y media tensión, principales, de distribución, de protección o de control que alojen elementos o aparatos de potencia eléctrica de 24 voltios o más, o sean de uso exclusivo para este propósito, usados en las instalaciones, objeto del presente reglamento, deben cumplir con las normas legales vigentes. Normativa interna de la planta. REPIE. Código Eléctrico Nacional. National Electric Code. ANSI Standards. American National Standards Institute. OSA. Occupational Safety and Health Administration. IEC. International Electric Codes. NEMA. Laboratory. ANSI, NFPA, 70B, Electrical, Equipment, Maintenance. Bueno, estas son algunas de las normas para nosotros, pues el REPIE es el que se está utilizando, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda utilizar, por ejemplo, la ANSI. Instalación de tableros de control, elementos de protección. Conexión a tierra y tierras físicas. Es una trayectoria alterna y segura para disipar corrientes no deseadas. Su objetivo principal es proteger la vida humana, proteger los equipos eléctricos y electrónicos, asegurar el funcionamiento correcto de los equipos. Bueno, todas las normas que ahorita se mencionaron tienen un objeto y es que se hagan bien las cosas, ¿no? Que se cumplan con unos estándares mínimos. Es un compendio, podríamos decir, de buenas prácticas que si se aplican adecuadamente, pues lo que van a hacer es beneficiarnos, nos va a permitir asegurar una adecuada organización, una identificación fácil de los conductores de cada uno de los elementos que se agrupan en estos tableros de control y pues que tienen que ver igual con toda la red, ¿no? Con toda la longitud de la red. Y por ejemplo en este caso, una serie de especificaciones para que los sistemas de protección se encuentren de forma adecuada y que cumplan con su propósito principal. En este caso, las puestas a tierra son muy importantes para evitar la estática, para evitar disipar esos voltajes inducidos en el neutro. Entonces hay que hacerla de acuerdo con la norma, de acuerdo ya con las especificaciones, que esto está ya probado, entonces ya se sabe cómo, de acuerdo al tipo de material, al tipo de terreno, de acuerdo a la varilla, de acuerdo a la cantidad de equipos, a la clase de equipos, todo eso se debe tener en cuenta. Instalación de motores eléctricos.
Instalación de motores eléctricos. Consideraciones. Consideraciones de instalación. Las máquinas eléctricas deben ser instaladas en locales que permitan fácil acceso para inspección y mantenimiento, principalmente en lo referente a los cojinetes, lubricación e inspección de las escobas. Si la atmósfera es húmeda, corrosiva o contiene partículas abrasivas, es importante asegurar el correcto grado de protección. La instalación de motores donde existen vapores, gases, polvaredas peligrosas, inflamables o combustibles ofreciendo posibilidad de fuego o explosión, debe ser hecha de acuerdo con las normas. En ninguna circunstancia los motores podrán ser cubiertos por cajas u otras coberturas que puedan impedir o disminuir la libre circulación del aire de ventilación. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Fundaciones, soportes. Las fundaciones donde será colocado el motor deben ser planas y, si es posible, exentos de vibraciones. Se recomienda, por este motivo, una fundación de concreto. El tipo de fundación escogido dependerá de la naturaleza del suelo en el local de montaje o de la resistencia de los pisos. En el dimensionamiento de las fundaciones del motor debe ser considerado el hecho de que el motor puede, ocasionalmente, ser sometido a un torque mayor que el torque nominal. Si este dimensionamiento no fuese ejecutado con criterio, podrá ocasionar serios problemas de vibración del conjunto, fundaciones motor y máquina accionada. Bloques de hierro o de acero, placas con superficies planas y con dispositivos de anclaje, pueden ser fundidos en el concreto para recibir y fijar los pies del motor. Bueno, esto es algo simple, hasta de sentido común, ya nosotros lo hemos vivido. Tenemos algo tan simple como una licuadora. Si no se encuentra en una base, en una superficie que sea la adecuada, pues vemos cómo la vibración va a afectar completamente a la licuadora, o en el caso de las lavadoras, por ejemplo. Es algo ya como más del común. Entonces pues uno aplica esos conocimientos que tiene, esa experiencia que tiene en esos entornos comunes para este tipo de situaciones también, con muchos más cuidados, ¿no? Estamos hablando de unos motores de potencia dependiendo del tipo de motor y la actividad que va a realizar. Instalación de motores eléctricos. Alineamiento y acoplamiento. Alineamiento. La máquina eléctrica debe estar perfectamente alineada con la máquina accionada, especialmente en los casos donde el acoplamiento es directo. Un alineamiento incorrecto puede causar defectos en los rodamientos, vibraciones y hasta ruptura del eje. Haga clic sobre los puntos para ver la descripción. Haga clic sobre los puntos para ver la descripción. Haga clic en el botón siguiente para continuar. Bueno, acá lo que tiene que ver con la instalación de poleas, igual ustedes miran el material con detenimiento, simplemente para que se den cuenta que hay elementos interactivos. Algunos miran el material y no se percatan de los elementos interactivos. Acá, por ejemplo, este otro. Conexión eléctrica de motores. A continuación se ilustraron las conexiones más frecuentes utilizadas en los... Si lo miran adecuadamente cuando estén estudiando el material. Vamos a acelerar un poquito. Instalación de motores eléctricos. Partida de motores eléctricos. La partida de motores de inducción puede ser dada de acuerdo con los siguientes métodos. A. Partida directa. B. Bueno, y la instalación de actuadores para fluidos. Válvulas de control.
Instalación de actuadores para fluidos. Válvulas de control. En el control automático de los procesos industriales, la válvula de control juega un papel muy importante de regulación. Realiza la función de regular o cerrar el paso a gases y líquidos. En la industria hay gran variedad de válvulas según su forma de construcción, según la forma de comandarlas y según el material. La selección del material depende, por ejemplo, de las características térmicas, químicas y agresivas del producto. Tipos de accionamiento. Según la forma de comandarlas, las válvulas se clasifican en manuales, eléctricas, electromagnéticas, neumáticas e hidráulicas. Las válvulas neumáticas son las más usuales en la industria de procesos, incluso en ambientes explosivos debido a su robustez. Haga clic en cada uno de los números para ver los posicionadores que controlan las válvulas. Neumáticos, presión sobre presión. Utiliza electroneumáticos, corriente sobre presión. En estos posicionadores, la señal de entrada es una señal de corriente normalizada, 420 miliamperios o 1,5 digitales. En las últimas décadas, con la introducción de los microprocesadores a la instrumentación de campo, comenzaron a aparecer los posicionadores digitales o inteligentes, los cuales son tipos de conexiones. El cuerpo y las conexiones a la tubería, bridadas o roscadas, están normalizados de acuerdo con las presiones y temperaturas de trabajo en las normas DIN y cabe señalar los puntos siguientes. Las bridas pueden ser planas, con resalte, match hembras, o reducción triclán. Las conexiones roscadas se utilizan hasta 2 tipos de válvulas. Haga clic en cada una de las imágenes para ver la información. Bueno, este nombre lo reciben de acuerdo acá a su interior, la forma en que se controla el paso o no del fluido o del gas. Instalación de actuadores para fluidos. Dispositivos neumáticos. Instalación de dispositivos neumáticos. El estudio de la automatización de una máquina no acaba con el esquema del automatismo a realizar, sino con la adecuada elección del actuador a utilizar, y la perfecta unión entre este y la máquina a la cual sirve. Igual eso es un todo, ¿no? Entonces ahí hay que seleccionar adecuadamente los sensores, los actuadores, la unidad de control, el tablero de control, la forma en que se va a distribuir todo. Componentes principales de un circuito neumático. Los circuitos neumáticos son instalaciones que se emplean para generar, Bueno, ustedes terminan de unidad de mantenimiento. esto. Antes de manejar el aire comprimido, hay que liberarlo de impurezas, agua, óxidos, polvo, Válvulas distribuidoras. Las válvulas en neumáticas se pueden comparar con los interruptores eléctricos, con la diferencia que la energía regular es la del aire comprimido. Ese es el material interactivo y cada uno de los documentos se puede descargar también a través de este elemento que siempre se encuentra presente en los contenidos temáticos. Ya tenemos entonces 4 documentos: instalación de sensores, instalación de tableros de control, instalación de motores eléctricos e instalación de actuadores para fluidos. Ya miraron el material interactivo, pero de igual forma, por favor, miren el material que se encuentra escrito. El material interactivo es muy importante para contextualizar bien el contenido temático. La narración, la animación, la simulación y el contenido como tal nos permite comprender mejor las temáticas.
pero ya leyendo el material les va a permitir afianzarlas. Eso también va de acuerdo a qué tanto conocimiento previo tenga cada uno de ustedes sobre las temáticas, ¿no? Que también son sencillas. Eso sería entonces en cuanto a la unidad 3, el material de estudio. Luego que hayan estudiado el material adecuadamente, se van a actividades. En actividades van a la unidad 3. Y acá en la unidad 3 entonces tenemos este también, que es un material interactivo. Situación. En una visita a una empresa productora de galletas, el asesor comercial se entrevista con el jefe de planta, quien le expresa la necesidad de repotenciar el proceso de control on-off de temperatura en uno de los hornos. Para tal objetivo se requiere que elabore un análisis de costos básicos para hacer una propuesta comercial de instalación de este sistema. Secuencias de desarrollo. Lea detenidamente la situación planteada y analice el problema a solucionar. Descargue el documento guía y desarróllelo. El link de descarga se encuentra ubicado en la parte inferior llamado documento guía. Recuerde que para el desarrollo del documento guía implica comprender la situación planteada que estará descrita de forma detallada. Para sistemas de automatización y análisis de costos de la mano de obra, los cuales se deben agregar al documento guía. Una vez finalizado el desarrollo del documento guía, comprima el archivo en formato sin borrar, dando clic derecho al archivo, enviar a carpeta comprimida. Luego envíelo a su facilitador a través del medio utilizado para tal fin en el curso. Entonces, otra vez, les reitero, no se comprime nada. Acá básicamente se basa en 3 elementos, en la adquisición, selección de los elementos, en la mano de obra y en los costos para la puesta en marcha, teniendo en cuenta los imprevistos que puedan surgir. Básicamente eso, esto es una actividad muy sencilla, ni más ni menos. Entonces pueden descargar de acá, con este elemento pueden descargar el documento. Sin embargo, pues también está uno de los elementos que hay en la carpeta de actividades. Actividades complementarias. Foro de socialización. Ingrese al y realice. Entonces, las actividades complementarias no las van a realizar, solamente la actividad central. Y la evaluación y el foro, pues ya cada cual determina si realiza la evaluación o no la realiza y si participa en el foro o no. Pero indiscutible la actividad central. Con la actividad central, recuerden que la actividad central corresponde a la mayor parte del porcentaje para aprobar la unidad. Es decir, que pueden participar en el foro, presentar la evaluación, presentar incluso una actividad complementaria que no deben hacerlo porque no están incluidas dentro de las actividades calificables, pero no se va a aprobar la unidad porque se requiere la actividad central. Por su parte, si desarrollan la actividad central y de pronto no les quedó tiempo de participar en el foro, ni de realizar incluso la evaluación, si la actividad central está correctamente desarrollada, van a aprobar la unidad sin inconvenientes. Entonces acá vienen y descargan solamente el documento de la actividad central. El documento de la actividad complementaria no se debe tocar para nada. Lo desarrollan y luego vienen a taller 3 y lo mismo. Van, buscan examinar, buscar el documento donde está el desarrollo de la actividad y le dan enviar y ya queda registrada la evidencia. La evaluación, ingresan por este elemento de la evaluación, teniendo presente lo que les dije, que hay un inconveniente con uno de los puntos. Esto ya viene del curso Semilla. Y el foro, los que van a participar en el foro, entonces hasta el 30 de marzo pueden participar, pero la idea es que primero estudien el material adecuadamente. Este es un poquito más extenso que en las otras unidades.
pero igual es sencillo, ya se dieron cuenta que las temáticas son muy sencillas. Desarrollan la actividad central, realizan la evaluación preferiblemente y luego pues pasan a participar del foro. El foro pues tiene que ver con legislación, un poco de legislación, pero ya no tanto de la instalación, sino de aspectos legales que hay que tener en cuenta. Está la parte de la solución como tal y el control dependiendo del tipo de sistema de control que nosotros empleemos, van a necesitar incluso de software y pues tenemos que conocer la legislación asociada a esto. Generalmente nos enfocamos en la normatividad que hay para la parte técnica y se nos olvida la parte del software, que también, incluso si no tenemos cuidado, esto nos podría implicar sobrecostos. Entonces, por eso este foro, para que consulten un poquito. Este ya es más de consulta, ingresan al foro, miran la primera publicación, hay un planteamiento sobre los derechos asociados al desarrollo de soluciones de automatización, especialmente en lo que implica el software. ¿Y qué beneficios trae esto que tiene que ver con los derechos patrimoniales y los derechos intelectuales para las partes? No solamente para la empresa, sino para las diferentes partes involucradas en la solución. ¿Listo? Leen cada una de las especificaciones que hay para participar en el foro y le dan clic en responder. El plazo para participar hasta el 3 de abril, pero la idea es que sean breves. Consultan, miran un poquito esto de la legislación que hay respecto a derechos patrimoniales y derechos intelectuales, y ahí se vienen a participar, después de haber estudiado de todas maneras las temáticas de la unidad 3. Le dan responder, le dan un asunto de acuerdo a las indicaciones que hay acá, y ya. Y eso sería todo en cuanto a esta tercera unidad. Listo, David. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran agregar? Listo, David. Juan Fernando, ¿qué nos cuentas? Les voy a pedir un favor. En 3 lineecitas, ¿qué conclusiones sacan ustedes de esta tercera unidad, de esta explicación que se dio de la tercera unidad? Listo, David. Nos quedó Juan Fernando nomás. Juan Fernando, ¿me escuchas? Bueno, Juan Fernando parece que está un poquito ausente. Entonces, conclusiones de este proceso. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que hay una normatividad que corresponde en sí a unas buenas prácticas para evitarnos precisamente que vayamos a tener inconvenientes, que vayamos a tener sobrecostos, que vayamos a tener dificultades. Entonces, si aplicamos la normatividad lo que va a hacer es blindarnos ante situaciones adversas por una mala práctica, por una mala técnica, por una mala manipulación. Hay elementos que dependen del entorno, de los fluidos, del tipo de elemento al que van a estar sometidos. Entonces la selección de estos elementos es muy importante también para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema y para evitarnos reemplazos innecesarios. Terminamos así entonces con esta conferencia web del día de hoy. Muchas gracias por participar. Juan Fernando, por favor, sales para poder empezar a generar la grabación del día de hoy. Bueno, Juan Fernando, que tengas buen día. Gracias por participar.